Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy, pues con motivo del próximo 10 de mayo, que ya está a unos días de llegar, por lo menos aquí en México es un día festivo relacionado con el tema de las mamás, en donde la mayoría se acuerda que tiene mamá o que tuvo mamá, O te ¿no? lo recuerdan. Sí, sí, o la gente alrededor nos la recuerda con especial ahínco en este día. Entonces, por ese motivo, pues vamos a hablar sobre este interesante tema, sobre cómo ha ido cambiando la maternidad a lo largo de los años y cómo al día de hoy puede que ya se esté cuestionando un poquito el rol de la maternidad, sobre todo por la parte femenina. Entonces, bueno, pues vamos a platicar un poquito de ello con Ana Paula. Bienvenida, Ana Paula, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, aquí un video más, pues espero que les guste. Hoy vamos a hablar, como dice Carlos, acerca de la maternidad y cómo ha ido cambiando, pues de generación en generación, cada tiempo te ha cambiado de perspectiva de lo que se refiere a lo que es la maternidad. El aspecto biológico, vamos analizando más filosóficamente, económicamente, conceptualmente lo que es la maternidad y desde cierta manera sabemos que biológicamente para poder subsistir como especie tendríamos que estarnos reproduciendo. Sin embargo, el papel que juega la maternidad, a diferencia de la paternidad, es algo complejo, diferente de cada especie. Inclusive si lo analizamos en diferentes especies que pueden, no sé, no necesariamente ser mamíferos o pueden tener otro tipo de reproducción. Generalmente las especies que el espécimen que cuida a los hijos es el lado femenino y tiene más desgaste biológico de tiempo, de recursos, por lo que en muchas especies es complejo, ¿no? Generalmente las especies, por eso los bebés se desarrollan más rápido a comparación de los humanos. Entonces, por eso creo que a comparación de todo este tipo de géneros de especies, el hablar de cómo es la maternidad en el ser humano, podemos enfatizar mucho de las vulnerabilidades de lo que se genera en una madre, porque el ser humano tardamos mucho tiempo en que podamos solventarnos por nosotros mismos y que seamos autónomos. Entonces, toda esta situación involucra también a nivel social el cómo nosotros desde hace miles de años hemos visto a la mujer y a la madre para poder subsistir y desarrollarnos como especie y generar toda una sociedad base a eso, ¿no? De cómo nosotros biológicamente nos podemos reproducir. Entonces está bien interesante cómo históricamente nos hemos visto nosotras, las mujeres, también vulnerables porque nos generan demasiados recursos y yo creo que esta es la principal fuente de que también la vulnerabilidad de la mujer, porque al momento de reproducirnos en verdad necesitamos ayuda y nos sentimos vulnerables ante los demás porque necesitamos todo un equipo de ayuda alrededor para poder subsistir con un hijo. Sí, efectivamente. Bueno, lo primero que creo que nos conviene identificar es que los seres humanos, aunque mucha gente lo olvida y Ujú. conviene recordarlo cotidianamente, somos animales, somos uno más de los distintos animales que habitan el planeta y obviamente nos sentimos superiores a ello al resto de los animales porque tenemos una gran capacidad para reflexionar sobre lo que nos rodea y sobre nosotros mismos. Y a partir de ello nos hemos puesto en un nivel superior al resto de los animales y lamentablemente con el paso de los años o el paso de las generaciones, hay mucha gente que literalmente considera que no somos animales, aunque sí lo somos, y que de alguna manera escapamos por completo a la cuestión biológica, lo cual evidentemente es absurdo. Entonces creo genuinamente que en el ámbito de la psicoterapia, en el ámbito de la psicología, uno de los factores más relevantes que nos conviene hacer, aquellos que nos dedicamos a ayudar a otras personas a partir de los avances psicológicos, es recordar todos los días, de ser necesario, que somos animales, que tenemos una cuestión biológica,
que nuestro cerebro está diseñado evolutivamente de una manera y que actúa acorde con esa evolución. No es un mandato divino, aunque hay gente que lo cree, es más bien un mandato biológico, natural, automático, que a lo largo de miles de años se ha ido forjando y que es difícil romper, aunque ya estemos viviendo en el 2025, nuestro cerebro pues sigue actuando similar al del cerebro de nuestros antepasados hace 10.000, 20.000, 30.000 años. Entonces, biológicamente, ¿qué ocurre? Que llega un momento en la vida de la mujer, también ocurre en el caso de los hombres, aunque como bien lo mencionas, es mucho más relevante lo que ocurre en el caso de la mujer, lo que llega un momento en el cual biológicamente nuestro cerebro activa el deseo de que la especie siga existiendo, el deseo de reproducción. Y si bien es cierto que al día de hoy, por lo menos en la práctica cotidiana, me ha tocado atender a muchas mujeres que se cuestionan ese rol materno, biológicamente sigue estando inserto y sigue habiendo, si no en todo momento, sí en pequeños momentos, este deseo de ser madres. Y me parece que es interesante porque no es algo voluntario, no es algo que yo puedo activar o desactivar a voluntad, es algo que ocurre dentro de nuestro cerebro. ¿Qué es lo que está cambiando? Eso no cambia, eso sigue estando prácticamente igual desde hace miles de años y probablemente seguirá igual dentro de miles de años si es que la especie humana sigue existiendo. Sin embargo, lo que sí cambia es que el entorno social ahora permite nuevas alternativas para poder vivir esta maternidad, por ejemplo, adoptando a otros seres vivos, no necesariamente de la misma especie. Y por otro lado, también la actualidad, gracias al impulso del movimiento feminista, ya nos permite cuestionar si realmente es lo más conveniente o no para nosotros en general como especie o para las mujeres en particular. Entonces, me parece que lo relevante no es lo que biológicamente ha cambiado, porque en realidad biológicamente, desde mi perspectiva, nada ha cambiado y nada cambiará de aquí en adelante, por lo menos durante miles de años, porque recordemos que los cambios evolutivos requieren miles de años, no de una generación a otra, que ahí también hay una duda. Muchas personas consideran que una generación es en realidad 10 años. Consideran que una generación son 10 años. Otros consideran que una generación son 30 años. ¿Por qué 30 años? Porque se parte de la idea, más o menos 20, 30 años, porque se parte de la idea de que es el tiempo que una persona que recién nació va a tener que vivir para poder reproducirse, ¿no? Que en teoría, bueno, aunque teóricamente nos podemos reproducir a los 12, 13, 15 años, en términos generales podríamos decir 20, 30 años, ya la persona es independiente y autosuficiente y responsable y se puede reproducir. Sin embargo, hay otras personas que dicen, no, una generación en realidad serían 100 años. ¿Por qué? Porque implica que aquellos que nacieron y crecieron y fueron educados de una manera y sus hijos ya no se encuentran, que esas personas ya completaron su ciclo completo de vida y que entonces ya no existen y entonces los nuevos con una nueva mentalidad, que es aproximadamente los más longevos, pues viven 100 años, un poquito más, un poquito menos. Digamos que para algunos una generación es hasta 100 años después. Entonces no hay consenso. A mí me parece que lo más sensato es pensar en, no sé, 20, 30 años para tener una generación, pero a lo que voy es que biológicamente no cambiamos de una generación a otra. Requerimos miles de años para biológicamente que haya un cambio. Entonces creo que biológicamente nada ha cambiado. Lo que ha cambiado es que culturalmente ya existen nuevas alternativas que permiten para muchas personas que viven en estos entornos donde culturalmente las cosas han cambiado, que se planteen nuevas perspectivas. ¿Y por qué lo menciono así? Porque al día de hoy, 2025, sabemos que existen países, culturas que no han modificado prácticamente nada su forma de actuar desde hace miles de años y en donde obviamente no se han abierto estas nuevas
perspectivas para las mujeres que habitan en estos espacios, ¿no? Entonces, no creo que sea un cambio biológico como tal, sino que creo que más bien es un cambio cultural y que es enorme. Lamentablemente, no está al alcance de todas las mujeres en pleno 2025. Es complejo porque creo que las personas, las mujeres sobre todo como que con más grado de análisis, de también de educación, a lo mejor creo que son en las que se permiten más estar en este análisis de querer o no querer tener hijos. Creo que en las grandes ciudades se da mucho más este pensamiento de analizar si quieres o no quieres, también por la situación de la capacidad de decir, necesito, tengo todo esto que hacer. Es más, entre más trabajas como mujer en una empresa, en formación de un trabajo profesional, creo que entre más, no sé, apegado a oficina o godín, menos quisieras trabajar en esta área de la maternidad. Pero todavía hay muchas en regiones de otros estados que no están que no están en zonas céntricas o en grandes ciudades, donde es muy normalizado el que todavía tengas la obligación de ser madre, que las eduquen para que tengan hijos y que tu propósito de vida es sea ser una madre, porque tu propósito de vida es, eres mujer, tienes que ser mamá. Entonces, a mí me ha tocado, inclusive me tocó escuchar, yo soy de Guerrero, Chilpancingo Guerrero específicamente, que hace, yo tengo ahorita 34 años, cuando tenía 27 26 había varias personas en Guerrero que mencionaban que después de los 25 ya estabas quedada y que si no tenías hijos tenías que tener un hijo por lo menos para no quedarte sola. Entonces, pues imagínate, si eso me lo decían cuando a los 26 o a los 27 ahorita a los 34 ya no quiero regresar a Guerrero, van a estar todos así como que, ay, no mames. Y muchas personas piensan lo mismo. Ahora me doy cuenta que también todos mis amigos que son de Guerrero, todas mis amigas mujeres que son de Guerrero ya tienen hijos. En cambio, las que son de Puebla lo pensaron mucho. Las que son de la Ciudad de México tampoco. O sea, sí hay una situación de estado que hace un cambio tan drástico de mentalidad y no es por demeritar, o sea, a todas las conocidas amigas las quiero, pero sí es una situación completamente diferente de acuerdo a la posición en la que estás, en el estado en el que estás, en la mentalidad en la que estás, en la educación en la que estás, en las capacidades socioculturales en las que te han permitido crecer. Entonces, es complejo cómo desarrollas, desentramas todo esto detrás de una identidad cultural, una identidad social, una identidad inclusive hasta económica, porque también el hecho de que no sepan o no tengan ciertas aspiraciones, inclusive sienten que lo que les sigue es tener un hijo. Sí me he dado cuenta de ello y también esta situación de sentirse sola, las mujeres te dicen, es que lo que te toca o si te sientes sola es porque te falta un hijo. Para mí es demasiado complejo porque, ok, si a lo mejor ya estás en una situación de vulnerabilidad, porque muchas veces si estás sola, no tienes padre, no tienes un apoyo o no ni siquiera tienes una capacidad económica fuerte, el que piensen que lo que sigue es un hijo, vuelve vulnerable hasta tu propio hijo. Y también, sobre todo en estos rincones de las ciudades pequeñas, donde tampoco son salarios dignos, donde es complejo vivir en una situación digna, te dan todavía la responsabilidad y la mentalidad de tener que necesitar esto y trabajar el doble y no pensar en tu propio bienestar porque tienes la obligación de ser madre y si no, no vas a ser feliz. Entonces, para mí también, o sea, no digo que la maternidad no es algo bueno o que pueda hacerlo y que pueda ser tu meta a lo mejor en la vida, no sé, pero también implicaría para mi consideración considerar el bienestar del menor. Y el bienestar del menor replica en que tengas que tener todas las necesidades básicas cubiertas primero de uno para poder solventar al otro y también considerar que tienes que tener tiempo, pues, entre comillas, trabajo estable para poder solventarlo, un equipo también que te ayude, una familia.
porque uno sola es muy, 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 muy complejo tener un hijo. Y sí me ha tocado ver a chicas, amigas, sobre todo en el área de Guerrero, que piensan que eso es lo que sigue y literalmente tienen que abandonar a sus hijos en determinado momento con amigos, con familia, porque ellos se tienen que trabajar y de por sí, si existe esta vulnerabilidad, los hombres en ese también tipo de estados o en ese tipo de lugares abandonan todavía mucho más a los hijos. O sea, es como una rueda que no puede terminar y está súper complejo. Entonces, qué difícil tener esta mentalidad y no poder cortar con esta cultura. Por eso hablamos de ello hoy, ¿no? Claro, aquí bueno, obviamente todo es desde distintas perspectivas. Ujú, Yo comparto la perspectiva desde la práctica narrativa, que es un modelo psicoterapéutico que lo que intenta es cuestionar lo que nos han dicho que tiene que ser o que no tiene que ser, ¿no? Eh, Creo que desde tanto desde la práctica narrativa como desde la experiencia que me ha tocado vivir luego de más de 15 años brindando psicoterapia, principalmente a mujeres, lo que yo noto es que tanto en hombres como en mujeres, el deseo de ser padres o madres está presente ujú. en algún momento de la vida. A lo mejor cuando teníamos 15 años, a lo mejor cuando teníamos 20, a lo mejor cuando teníamos 25, 30, 35, 40, 50, no importa. Es decir, en algún momento nuestro cerebro activa este deseo de querer ser padres. No es algo premeditado, no es algo razonado, no es algo reflexionado, no es algo bien pensado, es algo biológico. Así como de repente mi cerebro activa ganas de tener pareja, ¿no? Así como de repente mi cerebro activa por las hormonas que mi voz sea un poco más gruesa, que tenga más vello en mi cuerpo, que eh, crezca o ya sea a lo alto o a lo ancho. Es decir, cuando el ser humano entiende que es un animal, que es un ser vivo, que gran parte de lo que hacemos no está en nuestro control, sino que es un mecanismo automatizado evolutivamente a lo largo de miles de años para actuar de la manera en que actúa, porque eso es lo que ha permitido que la especie sobreviva. Eso significa que en el 99.9% de las ocasiones todos, hombres y mujeres, hemos querido ser padres o madres, porque biológicamente el cerebro de repente lo enciende. Así como todos en algún momento hemos querido encontrar el amor, o todos en algún momento hemos querido tener pareja, o todos en algún momento hemos querido muchas cosas, ¿no? Es algo biológico. ¿Qué ocurre? Que muchas personas reflexionan sobre ese deseo, que es algo biológico, y determinan o ponerlo en pausa, es decir, bueno, más adelante, lo dejo para más adelante, o algunas otras personas determinan que no lo llevarán a cabo, que no es parte de lo que consideran relevante para su bienestar. Es decir, creo que biológicamente, porque así nos obliga el cerebro, todos en algún momento queremos o pensamos o imaginamos o fantaseamos con cómo sería, ¿no? Ujú. Sin embargo, algunos de nosotros determinamos que no íbamos a seguir el mandato biológico que nuestro cerebro enciende. ¿Y por qué lo determinamos así? Bueno, puede ser porque no encontramos las condiciones económicas, de madurez emocional, de equipo colaborativo que nos pudiera ayudar a afrontar esta situación, porque lamentablemente en México, no solamente en las zonas rurales, yo creo que en todo México, el nivel de abandono es altísimo. Porque si bien es cierto que hay familias donde el papá sí está, en estricto sentido no está porque se la pasa trabajando. Ujú. Eso en las que sí está, porque hay un elevadísimo nivel de familias, no sé, yo me imagino mínimo la mitad de las familias, en donde el papá se fue por cigarros y no regresó, Sí. o se fue por una Coca-Cola y no regresó, o se fue por no sé qué y no regresó. Entonces, de que hay un enorme nivel de abandono, eso es evidente, y por ese motivo muchas mujeres reflexionan sobre todas esas condiciones adversas y toman la decisión
consciente, que en mi opinión es muy valiente y muy responsable, de decir, no, no voy a seguir el mandato biológico que mi cerebro está activando y que a lo mejor activa recurrentemente. Porque hay Ujú. mujeres que por momentos quieren y por momentos no quieren y por momentos vuelven a querer y por momentos no. Pero la parte que a mí me llama mucho la atención y que creo genuinamente que ayuda mucho a que las mujeres sobre todo se sientan en paz consigo mismas, es que en realidad no es que estén cambiando de opinión, sino que en realidad es el cerebro empujando con todo lo que tiene, con todas las hormonas que tiene, para tratar de que la especie sobreviva, porque al cerebro no le importa si vas a tener para alimentarlo o no, no le importa si vas a tener que trabajar el triple para cuidar a tu hijo o tu hija o no. El cerebro las únicas dos misiones que tiene, biológicamente hablando, es mantenerte con vida y que la especie siga existiendo. Al cerebro no le es relevante la felicidad, no le es relevante el bienestar, no le es relevante la estabilidad mental, económica, nada de eso le es relevante porque es mera biología. Y lo interesante es cómo cada vez más hay mujeres que aunque sí escuchan ese mandato biológico, que obviamente a veces está súper reforzado por un entorno social que te dice, eso es tu chamba, si no tienes hijos, no sé para qué viniste al mundo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es cultural. Pero sí hay un mandato biológico, por decirlo así, que activa el cerebro, y por eso me parece tan formidable cuando las mujeres logran, a pesar de toda esa carga biológica y cultural, decir, no, yo no. Y me parece fuertísimo porque en realidad son las mujeres las que tienen como esta doble carga, porque los hombres podríamos decir tenemos la carga biológica, Ujú. pero la carga social no. O sea, como que en nuestro caso se ve normal que abandonemos porque pues así fue con mis papás y mis abuelos y mis tatarabuelos. Hay un estigma. Entonces, creo honestamente que el decidir, o sea, lo que quiero hacer es como una distinción entre no es que la mujer no, o no es que muchas mujeres no quieran como tal, sino es que han decidido que ese no es el camino que seguirá. Porque el querer probablemente en algún momento estuvo o probablemente en algún momento estará, porque es biológico. Y sin embargo logran sobreponerse a esa cuestión tanto biológica como esa carga cultural y a mí me parece bastante fuerte, ¿no? Y creo que por eso muchas mujeres de repente se ven tan presionadas y terminan a veces cediendo, no tanto a veces a la cuestión biológica, sino a veces un poco más a la presión social. Sí, ¿Tú claro. cómo ves? No, bueno, sabiendo cómo generacionalmente creo que a lo mejor vamos avanzando, sobre todo en las grandes ciudades, pero en las pequeñas ciudades siguen estando con este pensamiento de biológicamente es lo que te toca. Y eso que estamos en pleno 2025. Ahora imagínate en los años anteriores donde ni siquiera la mujer era, no sé, capaz de trabajar, capaz de tener voz y voto, todo estaba supeditado a de pudiste tener hijos, tienes cierto valor porque entonces ya tienes la capacidad de cuidar, de hacer, ya hiciste tu chamba, ya lograste lo que tenías que hacer, ¿no? Em, en otros casos, muy pocos casos, sí se daba que las mujeres podían trabajar, podían ser cuidadas, podían hacer ciertas cosas o que podían inclusive llegar a ciertos rangos, ¿no? Hubo reinas, hubo ciertos lugares, imperatrices inclusive, que hicieron cosas, pero esto yo creo que fue un 5%, 2% de todo lo que es la población, inclusive había mujeres que tenían que ocultar sus nombres si llegaban a hacer algo, algún invento, un libro, una obra. Porque no podíamos tener nuestro nombre en decir que nosotras habíamos logrado algo. Entonces, creo que por ello también entiendo que la mujer como figura materna tiene que ser reconocida. No, no estamos diciendo que también pues, no tengan hijos y si tienen las posibilidades, adelante, ¿no? Y si quieren hacerlo, adelante. Y a mi consideración, creo que
para mí el tener una infancia, para mí la infancia es muy importante. Me gustan los niños, genuinamente me gustan los niños. No pienso tenerlos, pero me gustan los niños y es un ser humano. Yo creo que en el respeto de los otros seres humanos y de la vida es lo que tendríamos que sobreponer ante todo lo que es las situaciones de la vida, ¿no? Entonces, el cuidado de los niños y el cuidado de la infancia me parece muy importante. Yo sé que muchas personas dicen no puedes tener absolutamente todo controlado, pero si el 80% de las cosas te están diciendo que está en contra, entonces, por lo menos dame un 60 que esté a favor, te lo aviento, ¿no? Lo avanzamos, avanzamos el proceso, pero mientras no, creo que sí es importante tener el control, no control, pero por lo menos que las necesidades básicas cubiertas y ver cómo avanzan con una familia estable, con una situación de economía estable. Entonces, en ese proceso, pues ya podríamos pensar con determinada funcionalidad que pueden tener crecer una infancia, crecer una familia y que todo va a funcionar mucho mejor, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que me gustaría dar un reconocimiento a las madres, pero sobre todo a las madres que son conscientes, a las madres que han sido conscientes de entre todas estas generaciones, que a pesar de todas las vulnerabilidades que hayan tenido y que se han tenido a lo largo de los años y que solamente como mujeres hemos podido tener esta participación de madres y que está tan glorificado actualmente. Sigue glorificado y no quiero bajar de esa glorificación a las madres, más bien ver que esta posibilidad también de no serlo, también como mujer puede ser glorificada, ¿no? Tanto las personas que quieren hacerlo y como no quieren hacerlo, el papel de la mujer puede ser igual y de importante. Entonces, creo que sí se le tiene que dar toda su participación y reconocimiento por toda la vulnerabilidad que se dio por ser madres y que a pesar de toda esta situación de vulnerabilidad y que ahora en estos años que aparte de tener que ser madre y el ama de casa, trabajar, atender al marido y darle una doble carga a la mujer, ha sido de hecho lo que hoy en nuestra generación, o en mi generación, nos ha dado la pauta de decir, a lo mejor ya no vamos a tener a querer ser madres porque es demasiado trabajo y es demasiada vulnerabilidad y no hay un reconocimiento y no hay una equidad. Entonces, es una parte importante y hay un reconocimiento totalmente a las madres que han hecho y lo han hecho bien y que hoy por hoy las mujeres deberíamos de reconocer y a platicar de estos temas con toda la claridad del mundo y sin tapujos, de que claro que hay que valorar lo que es el ser madre porque en realidad es a veces una tortura, a veces un doble carga, triple carga, quíntuple carga de toda la familia, de todo lo que se hace y es un trabajo laborioso. Por eso muchas de las abuelitas dicen, no, pero es que ahorita las mujeres no quieren porque son unas flojas. Pues no sé, señora, pero tal vez, no sé si quieres ser una floja o no, pero ustedes, mi reconocimiento. Sí, creo que también, en mi caso, me gustaría también dar un reconocimiento, no solo a las mujeres que han decidido ser madres, sino también a aquellas otras que, guiadas por esa cuestión biológica, han decidido resignificar lo que significa ser madre. ¿Por qué? Porque en México tenemos muchas familias en las cuales quien termina cuidando y educando y queriendo a veces son las tías. Ujú. Es decir, los padres, en ocasiones, si solo está la madre, tiene que ir a trabajar y entonces quienes se quedan llevando a los niños a la escuela, ayudándoles a regresar, ayudándoles con la tarea, pueden ser las mismas abuelas o en ocasiones alguien más de la familia que termina asumiendo un poco ese rol. Y a veces pueden ser otras mujeres Ujú. que quizá no tuvieron hijos propios y sin embargo terminan de alguna manera adoptando, ¿no? Como hijos propios a los que en realidad serían como sus sobrinos o sus sobrinas. Y por otro lado, también hay mujeres que
siguiendo ese anhelo biológico, y quizá no teniendo una pareja o entendiendo que no hay condiciones como para que adopten a un, como para que tengan un hijo propio, lo que hacen es adoptar. Y pueden adoptar tanto a un ser vivo de la misma especie, es decir, a un niño o una niña, o también pueden adoptar a un ser vivo de otras especies, que en este caso puede ser perros, gatos, hurones, iguanas, qué sé yo, conejos, patos, y que biológicamente el cerebro lo que está haciendo es convirtiéndose en madre, o que también los hombres lo podemos hacer, ¿no? Como convirtiéndonos en padres, porque también cuando se adopta, se asume ese rol. Obviamente hay algunos que adoptan y no lo llevan a cabo de una forma responsable, igual que muchos que tienen hijos de manera natural y no asumen ese rol. Y sin embargo hay muchas otras personas que de alguna manera terminan adoptando, ya sea de la misma especie o de otras especies, y logran resignificar ese anhelo de ser padres o madres, cuidando a seres vivos de otras especies. Y que en realidad esta adopción interespecie es algo que no solo se da en los seres humanos, también se da en todos los demás mamíferos. Hay N cantidad de ejemplos en donde perritos adoptan gatitos, o donde gatitos adoptan patitos, o donde lobos adoptan a otros animales mamíferos que ven desprotegidos. Incluso ha habido adopciones interespecie de seres humanos, que son los mínimos. Sin embargo, sí ha habido a lo largo de la historia seres humanos que han sido educados o adoptados por chimpancés o por lobos o por otros seres vivos que les han cuidado, sobre todo en las etapas más vulnerables, ¿no? Que es la infancia. Entonces, a mí me parece que también es loable porque de alguna manera lo que están haciendo estas personas, hombres, mujeres, es no pelearse como con el llamado de la naturaleza, sino al mismo tiempo identificando que las condiciones materiales no son las más idóneas como para que terminen teniendo un hijo como tal, y entonces asumen un rol a partir de la adopción, que puede ser, reitero, de un ser vivo de la misma especie o de un ser vivo de otra especie. Y se volcan con todo el amor que tienen y todos sus recursos y todo su cuidado precisamente a lograr que ese ser vivo tenga la mejor calidad de vida. Entonces, a mí me parece genial porque aunque al día de hoy todavía no se reconoce del todo como una forma de resignificar la maternidad, bueno, con los adoptados de la misma especie ya, afortunadamente, ¿no? Pero con los de otras especies todavía no. Creo que cada vez más iremos en esa dirección, en donde mucha gente logrará, sin pelearse con la parte biológica, terminar adoptando a otros seres vivos y cuidando. Y que a lo mejor incluso hay personas que lo hacen con árboles, con flores, con plantas, o sea, cuidan a otros seres vivos y logran así sentirse totalmente plenos, plenas, desarrollados y sin tener frustraciones y al mismo tiempo sin tener que traer a otro ser humano al mundo, que a lo mejor va a pasar hambre. Sí, sí, entonces a mí también me parece que eso es loable, y creo que al día de hoy todavía no se reconoce del todo que eso también es ser padre o ser madre, Claro. aunque no como la sociedad lo quiere, ¿no? Y creo que algo Entonces, ojalá. importante para poder poner en pie la palabra madre o padre, se tendría que mencionar siempre dos cosas: responsabilidad y amor. Tiempo, paciencia, responsabilidad, amor. O sea, si tienes tiempo, paciencia, responsabilidad, amor, y bueno, ya eres trabajador, ya a lo mejor no sé cómo andes de económicamente, pero tiempo, paciencia, responsabilidad, amor y trabájale duro, papacito, ya sea con una planta, con un animalito, o sea, perro, gato, lo que sea, tortuga, ser humano, tienes la capacidad de poder cuidar a otro ser vivo y poder darle lo mejor, porque también creo que se ha vuelto hay todo un mito también, ¿no? O sea, creo que se vuelve moda comprar plantas, comprar animales,
Y luego cuando crecen o cuando no les pones atención o ya mudaste de trabajo, te mudaste de casa, ahí se quedan, quién sabe qué pasó, no eres responsable de las cosas que te hiciste, que son seres vivos. O sea, no pasa nada si dejaste ropa, pero ¿qué pasa? Inclusive también, y también la ropa hay un daño ecológico. Sin embargo, si no eres responsable de las cosas que tienes, sobre todo seres vivos, o sea, son seres vivos, pueden ser lastimados, pueden ser maltratados, las plantas también se mueren. Tienes que darle sol, tienes que darle sombra. Si no tienes el tiempo, la paciencia, las ganas, el espacio para poder saber inclusive qué plantita es, una planta también se necesita saber si es de luz, si es de sombra, cada cuánto la tienes que regar, qué posición tiene que estar. Todo ese tipo de cosas es analizar, ¿no? En dónde está la plantita, en dónde la vas a poner, si vas a tener tiempo para ella. A lo mejor requiere menos atenciones que un ser humano o que un animalito que puede moverse, pero si no, el que seas responsable implica el que puedas también cuidar de otros. Y me parece que es importante mencionarlo porque hay muchas personas que inclusive padres que les regalan a sus hijos animales desde muy chiquitos y que después ya se les fue la moda y los terminan dejando en la azotea o terminan regalando porque ya no están chiquitos y ya no son adorables porque solamente un cachorro es adorable. Necesitas tener mucho más conciencia de lo que se refiere a cuidar a un ser vivo en general, ya sean plantitas, ya sean animales y sobre todo seres humanos, ¿no? Digo que los seres humanos es mucho más complejo de cuidar porque estamos viviendo en un sistema social que implican más necesidades y pues por ello muchas personas ven bonito mejor tener un perrito, pero pues hay que cuidarlos, hay que saber cuidarlos y cada raza es diferente. Claro. Al final de cuentas, justo, ¿no? Como mencionabas, ser madre o ser padre va más allá de simplemente engendrar a otro ser vivo. Requiere cuidados, requiere amor, requiere responsabilidad, requiere además hacerlo durante muchos años. Ujú. Sea un niño, una niña, un perrito, un gatito, es un compromiso y Claro. una responsabilidad que dura muchos años. Teóricamente, el ser humano en determinado momento se convierte en adulto y es responsable de sí mismo, y en teoría se supone que los papás pueden hacer esto. La realidad es que, pues no. ¿Por Sí. qué? Porque en términos generales, aunque sea un adulto funcional, independiente, pues siempre habrá un vínculo de cariño, de amor, en el mejor de los escenarios, en donde siempre lo que le acontezca, pues te va a preocupar, te va a alegrar, te va a generar diversas emociones, y ese vínculo pues siempre estará presente mientras tú vivas o viva la otra persona. Entonces, Ujú. creo genuinamente que por eso es tan complicado cada vez más que la gente decida ser padre o ser madre de otro ser humano, porque es un compromiso pues para toda la vida, Claro. y contrario a cuando adoptas a un ser vivo de otra especie, porque incluso si es un perrito, un gatito que vive muchos años, pues no son tantos como los que pudiera vivir un ser humano, ¿no? Entonces, pros y contras de determinar a qué especie quieres adoptar. Sin embargo, creo genuinamente que si bien es cierto que vivimos en una sociedad en donde sobre todo a los hombres se nos ha enseñado a abandonar o no se nos ha enseñado a tener vínculos de apego seguro, creo genuinamente que a las mujeres, afortunadamente, tanto por una cuestión biológica como a lo mejor también por una cuestión cultural, sí se les ha enseñado y sí se les da muy bien esta parte de cuidar y de ser responsables. Y creo que justamente por eso los hombres disminuyen todavía más su nivel de responsabilidad, porque dan por sentado que la mujer lo va a tener que compensar o lo va a tener que hacer, Ujú. ¿no? Entonces, obviamente eso no habla mal de las mujeres, habla terriblemente mal de nosotros como hombres y de cómo el sistema finalmente patriarcal en el que vivimos nos ha educado o nos ha mal educado. Y creo genuinamente que cada vez más es necesario, si optamos por la decisión de ser padres o ser madres, Ujú. tratar de hacerlo con una perspectiva bastante responsable, entendiendo que es por años, por décadas quizá,
y que pues de alguna manera tratemos de todo ese tiempo verdaderamente hacerlo bien, porque no es algo que podamos tan fácilmente abandonar o que, bueno, podemos hacerlo, el chiste es darnos cuenta de que no es lo idóneo, ¿no? Ujú. No es como dejar un trabajo, ya, pues ahí se ven, hay que lo haga alguien más, ¿no? Ujú. Porque al final, pues sí es una responsabilidad que nosotros nos toca asumir. Y si no queremos realmente ese nivel de responsabilidad, perfecto, es válido. Eh, Actuemos en concordancia, ¿no? Claro. Porque se vale decir quiero una vida más tranquila, no quiero tener un nivel elevado de estrés de aquí a que me muera. Entonces, bueno, pues hay que ser congruentes con esa idea. Sí, Solo eso. por ¿Cómo supuesto, ves? creo que es algo que si a lo mejor tus padres no lo hicieron y no fueron conscientes porque había otra cultura, hoy tendríamos que ser más conscientes y siendo conscientes, teniendo este nivel de conciencia que se supone que hoy, 2025 tenemos, yo sí ya he escuchado muchas más personas, sobre todo hombres, que dicen yo no quiero hijos. Yo solamente quiero pasarla bien, pasarla un rato, estar de aquí para allá, pero sí he visto algunos que ya se están operando, que están teniendo muchas más precauciones y esto está súper padre, ¿no? El que tengas esta posibilidad de decir lo que quieres, lo que sientes y con toda la responsabilidad de contigo y para con otros, ¿no? Sobre todo a las mujeres que han sido tan vulnerables en este aspecto, que solamente han sido, no sé, creo que vulneradas en el aspecto de jugar con la ideología de la mujer, de que vamos a hacer una familia, de repente, pum, se van, ¿no? O que a lo mejor, no sé, el hecho de tener un hijo por tenerlo, porque es lo que corresponde, me parece poco viable a estas alturas. Creo que ya somos conscientes de las necesidades que involucra una infancia y que no es solamente cuídate y darle de comer como pasto, ¿no? Entonces que crezca solo y, y no pasa nada. Creo que hay más cosas involucradas en una crianza genuina para cuidar a un ser humano que solamente darle de comer y ver que no se mate, que se caiga o algo por el estilo. Entonces, hay que ser más cuidadosos. Creo que a mis merecidas felicitaciones a las mujeres que celebran este 10 de mayo, que verdaderamente cuidan a sus hijos, que verdaderamente son conscientes de lo que es ser madre. Les mando un fuerte abrazo a esas mujeres que en verdad son unas luchadoras. Pues sí, les mandamos un enorme abrazo y también un enorme abrazo a aquellas otras mujeres que han decidido adoptar, sea de la especie que sea, Y que también los y cuidan. que, y claro, y que valientemente asumen esa responsabilidad del tiempo que sea necesario, ¿no? Claro, Entonces, al final, la invitación simplemente es a que seamos responsables y que si queremos ser padres o queremos ser madres, adelante, siempre y cuando analicemos cuidadosamente las condiciones materiales en las cuales nos encontramos y también nuestra estabilidad, tanto económica como emocional, para poder determinar si somos capaces genuinamente de adoptar o de tener hijos y también pues determinar de qué especie los queremos, ¿no? claro. Porque al final también, si bien es cierto que adoptar puede ser algo que nos ayuda a que nos sintamos tranquilos, en paz, a gusto con nosotros mismos, al final no deja de ser una responsabilidad de otro ser vivo y pues hay que tratar de hacerlo siempre de la mejor manera posible y el tiempo que sea necesario. Claro. Entonces, felicidades a quienes han sido responsables y lo seguirán siendo y han optado por adoptar. Y felicidades también a quienes han decidido no hacerlo. Y felicidades también a quienes han decidido tener hijos propios. Y felicidades también a quienes han asumido esa responsabilidad con hijos o hijas que no les serán propios y que sin embargo terminan adoptando. Entonces, pues gracias a todas las mamás en todas las características diferentes que hemos nombrado y confiamos en que cada vez más haya una mayor conciencia y que seamos capaces de decidir por nosotros mismos el camino que queremos recorrer. Claro, pues muchas gracias, Carlos. Les mando un fuerte abrazo a todas estas mujeres
Ya hablaremos después de los hombres porque también la paternidad juega un rol muy importante, y que pues bueno, hay que ser responsables, hay que ser conscientes, y el hecho de tener en la boca la palabra padre o madre no nada más sea algo fortuito, ¿no? Que se pueda pasar rápido. Hay que ser más conscientes y por eso hay que seguir hablando de estos temas y lo que le involucra ser padre o madre. Pues muchas felicidades. Aquí llegamos hasta nuestro punto. Manden sus fotos, a lo mejor publiquen sus comentarios de los hijos, o al menos los animalitos, las plantitas que crían, que cuidan aquí. Manden este video a el grupo de las tías para que entre ellos digan, mira, yo sí soy madre y sí me eché todo esto de cuidar a estos hijos que tengo, a este animalito a lo mejor, y mira que sí soy responsable porque sí lleno el papel, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades a todas estas personas que en verdad son responsables y que saben cuidar y que son conscientes. La verdad, muchas, muchas, muchas gracias porque necesitamos ese tipo de paternidad y maternidad. Pues bueno, pues recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un abrazo, un besote y cuídense mucho. Bye.